Estamos con Silvi Castañeda y Julián Petit, curadores de la muestra Iris y Venires, que está en la Casa Republicana del Banco de la República, y quisiera preguntarles primero por el nombre original y por el nombre que tiene ahora, ¿no? Iris y Venires habla de viajes, uno ve los temas que hay acá, que son conquista, coreografías y umbrales, son como 3 ejes que mueven las obras. Quisiera que nos contaran de dónde viene ese nombre y cómo se adapta esta muestra a cómo estuvo expuesta en Madrid cuando estuvo curada por Estrella de Diego. Gracias, Jaime. Pues la exposición, como tú bien lo dices, empieza en Madrid, en un proyecto que se desarrolla específicamente para el marco de la Feria Arco en Madrid, España, en el año 2018. Y ahí se invita a la curadora española Estrella de Diego para realizar un proyecto de llevar una curaduría con obras de la colección de arte del Banco de la República y mostrarlas allá en una sala que se llama Alcalá. Es muy central y pues que iba a estar como en el marco del desarrollo de este evento. Así que se empezó a trabajar con Estrella como bajo el precepto de mostrar, hacer una muestra de arte colombiano. Y así fue que ella empezó a trabajar y hizo una selección de lo que desde su mirada para ella era importante como tener presente en esta muestra. Entonces tenía, no sé si me ayudas, no recuerdo muy bien los ejes, eran botánicas, eran también ciudades invisibles y sí, y viajeros. Eran como bajo esos 3 preceptos y hacía pues un viaje de alguna manera anacrónico, ¿no? Tomaba estos 3 elementos y hizo una selección. Como era una exposición que se tenía que hacer en el marco de también un especial que era Arco, pues se llevaron nombres relevantes. Entonces estaba Obregón, Caballero y grandes íconos como de la colección de arte del banco, como las monjas o las ánimas, en fin, como también esto. Y funcionó también que dijeron, traigámosla a Colombia. Y ahí entramos, Julián Petit y yo, porque esa primera curaduría era exclusiva de Estrella, y consideramos que esa curaduría no debe venir acá, porque pues realmente el público es distinto, aquí ya tenemos una colección permanente, ¿no? Mostremos otras cosas. Y ahí fue que empezamos a decir, hagamos un proyecto que, si bien parte de esa idea primigenia, pues se empieza a modificar bajo el precepto del diálogo, y así fue que empezamos a trabajar. Hablamos con Estrella y los 3 en distintos momentos, y encontramos, por ejemplo, una obra. ¿Por qué? Porque, no sé, entró hace poco en la colección, porque uno se perdió en el software de manejo de la colección en una tarde que no tenía nada que hacer, y entonces pues encontró una obra que se nos había completamente olvidado y la enviamos. Entonces, a raíz de esto pues despertó el interés de uno de las otras curadoras, y de repente pues se propone otra obra. O sea, es un poco como un juego tipo La Lleva que hemos un poco desarrollado, y pues obviamente ese juego termina siendo muy exhaustivo, porque no es que no olvidamos nada, pero al final la lista de obra era el triple de lo que estamos viendo, y entonces Era el triple antes. Hubo 2 momentos entonces en el diálogo. Un primer momento, digamos, más feliz, en la cual seleccionamos, y era la profusión y la exaltación del curatorial, y después pues la censura y todo eso. Entonces nos tocó reducir manteniendo un equilibrio en la selección. Entonces, no olvidar, por ejemplo, en la sala donde nos encontramos hay un fuerte enfoque con el tema del tejido que vamos a encontrar en otras partes de la exposición. Esas cosas teníamos que pensar en distintos aspectos al momento de elegir, descartar, etcétera. Y si pensamos en la posibilidad de tener unas obras que nos sirvan como puerta de entrada de pronto a cada de uno de estos ejes, ¿qué obras, por ejemplo, estamos frente de una de ellas de pronto, o qué obras podemos pensar que pueden servir como de puerta de entrada para nuestro campo de exposición? Bueno, hay muchas, creo. Nosotros tenemos una pirueta. Si le preguntan a cada uno, yo creo que cada uno tendrá
era sus preferidas. Bueno, Julián está hablando. Pero ¿Qué la- obras tienes tú que sean unas- No, yo voy a responder con una pirueta, como le decía. ¿Una pirueta? Sí. No podría responder con precisión a esta obra, saber si prefiero a esta o a esta, no sé. O sea, o si esa me inspiró más que otra. No, y además cada uno tiene sus momentos. De pronto Sí. hay un momento en que aquí esta obra te dice, pues después aparece otra. Ese es un poco el problema de la labor curatorial, ¿no? Hasta que la curaduría es la historia de todos esos. Sí, no es cierto. Pero mi pirueta es Sergio Trujillo Magnenata. ¿Sí? Sí, porque al final es el artista lo más representado en la exposición. Hay 3 obras de él, o sea, un conjunto de obras, sí. Y hay una obra de él en cada uno de los ejes. Sí. Entonces decir que la exposición, pues para los que no la han visitado, tiene 3 ejes. Entonces después de todos esos diálogos y respondiendo a tu pregunta de dónde sale el título, esos ires y venires, pues como de diálogo va, diálogo viene, diálogo va, de ahí sale ese título. Pues finalmente concluimos que queríamos trabajar sobre tres ejes, 3 imaginarios de alguna manera que permean la historia del arte colombiano. Sí. Y uno es conquistas, así en plural, el otro es coreografías y el otro es umbrales. Umbrales. Ujú. Pero hay una cosa con lo que dice Julián, y es que, pues, exceptuando Sergio Trujillo, que se convierte también como ese personaje que está presente en los 3 ejes con una obra distinta, que nos habla de cosas distintas en cada uno de esos ejes, pues también tenemos ahí que pensamos que si lanzáramos estas obras al azar también, digamos, muchas de ellas que están en este momento en otro eje, las de conquista, podrían pasar también a umbrales, las de umbrales podrían, algunas de ellas, estar en conquistas, es decir, sentimos que también, como lo decía Julián al principio, hay como una conexión entre ellas, ya sea desde lo formal, ya sea desde lo conceptual, ya sea desde lo territorial, o sea, creemos que hay unos vínculos que salen más allá de esos 3 ejes, y eso nos parecía interesante porque no queríamos un recorrido estándar como empiece por la derecha y termina en el segundo piso a la izquierda, sino que queríamos un recorrido donde la gente se pierda, regrese, un poco haciendo alusión a ese título. No sentimos que una exposición sea para visitarla una vez y listo, ya la vi. Pues es que tenemos muchísimas obras, son más de 150 obras, más de 60 artistas, entonces lo que sentimos es que es la posibilidad de venir, deleitarse con una, enredarse con otra, odiar alguna, porque puede también no odiarse, Sí, claro. y amar otras. Es decir, a mí particularmente me pasa que veo una y luego digo, esta no la había visto tan bien, o cosas que habíamos trabajado con Julián como textualmente, es decir, sabíamos que la pieza estaba, sabíamos que ya era la de la colección, pero no habíamos tenido el encuentro físico. Cuando ocurre el encuentro de verla, ahí también la obra se modifica, ¿no? La dimensión, el color, la textura, eso también hace que la obra sea. Gabriela Pinilla es un ejemplo de esto, es decir, si tú ves la obra en reserva, pues ves una caja con una cantidad de personajes, ¿no? Pero tú la despliegas ya en el espacio y al desplegarla en esta estructura, ¿no? Ya es una obra que cambia su significado como nosotros la habíamos entendido al principio a cómo la vemos ya montada en nuestro espacio, como lo pensamos, digamos. Ya. O sea, hay una cosa como elemento de respuesta a lo que nos dices. Yo creo que cuando empezamos a hablar de conquistas entre los curadores, finalmente es tal vez el primer eje que llegó. ¿Y por qué? Pues conquistas era un término que ya era un poco transversal en algunas cosas en la exposición de Estrella antes, su texto, por ejemplo, con toda la reflexión que hacía sobre los viajeros en Colombia, etcétera. Pero rápidamente nosotros con Sigrid, pensando en lo que es la conquista y sobre todo pensando en el contexto contemporáneo, nos dimos cuenta que había una especie de anacronismo, en el sentido que la conquista pues lo ubicamos, el imaginario colectivo, digamos, lo ubica en el siglo XVI y en particular en un encuentro violento entre, digamos, las coronas europeas y sus ejércitos y los indígenas. Sí. Y nos dimos cuenta que, pues, por conquista, primero, o sea, se podía entender cosas que superaban, obviamente, el contexto del siglo XVI, también el contexto
propiamente indígena, así perdura todavía hoy en día, y eso es un poco la idea de esta sala donde estamos con las obras de Juliette Morales, Karen Bisuel o Fernando Arias. Pero también, pues, más allá de hablar también de las lógicas de la conquista contemporánea, con los pueblos indígenas en América, en Colombia en particular, nos pareció que se podía hablar de conquistas en otros territorios o con otras comunidades, digamos. Entonces, por eso está el cuerpo, por esto está la ciudad, por eso también hay como un pensamiento de conquista que es más geográfica, etcétera. Pero sobre Juliette, pues me imagino que tú quieres decir más. Pues Juliette es una obra que entra a finales a finales del año 19, del 2019, sí, Julián, ya no me acuerdo, o del 18. Justo en el límite con la pandemia. Sí, justo. Sí. Y se adquirieron solo 2 telas, es decir, eso me parece interesante como comprar, porque para la gente que la vio exhibida, digamos, esta pieza fue premio de Arbo en el 2019. ¿Cuántas piezas eran? Son 7. 7. Son 7 que refieren a 7 movimientos de un baile que se llama la mojiganga, que realiza la comunidad Misak, en la cual los hombres de la comunidad, es un baile solo destinado a los hombres, se visten y de alguna manera parodian ciertos personajes que están en estrecha relación con la comunidad, como por ejemplo el diablo, los nenés o la señorita. De alguna manera la señorita es una mujer mestiza, es la mujer que no hace nada, o sea, como la perezosa, la mujer mestiza perezosa que no hace absolutamente nada. Y a mí me parece interesantísimo como entender a Juliette misma haciendo esta danza, ¿no? O sea, subvierte ese orden. Primero, se desnuda, ¿no? No se disfraza como se disfrazan los hombres. Segundo, se desnuda y muestra su cuerpo totalmente. Esa danza que está prohibida, a la mujer toma ella ese lugar, porque ella misma es la señorita, ¿no? Ella es la mujer mestiza. Entender una comunidad indígena en la contemporaneidad es entender también una comunidad que se ha mestizado, quiéralo o no lo quiera, querámoslo entender, es decir, es un mestizaje que se está dando. El mestizaje no ocurre solo en el siglo XVII, es que es un concepto que se reelabora y se reelabora cuando lo vemos acá. Entonces, la colección adquiere estas 2 piezas. Realmente la Fundación de Amigos las compra, digamos, la dona a la colección. Nosotros empezamos a trabajar el proyecto y pensamos en estas 2 piezas. Pero el banco posteriormente compra los otros 5 movimientos, es decir, que en la actualidad el banco tiene los 7 movimientos, pero nosotros nos quedamos con estos 2 como esa idea inicial, y porque también teníamos poco espacio para poder mostrar, es decir, algunos que la vieron van a pensar, pero acá está mostrada distinta, ¿no? Porque la otra era como una especie de penetrable donde se caminaba por entre las telas, acá está puesta. Fue una discusión a la que llegamos con Juliette, que nos parecía que la mejor forma era mostrar estas 2 y mostrarlas así, y por eso se convirtió también en ese icono de la exposición. La escogimos como el catálogo, como la imagen de la exposición, de los paneles y demás, porque ella misma nos configura ese concepto que se reelabora, ¿no? No es un concepto histórico que queda en el pasado, ¿no? Sí. Es que nos parece que todos estos conceptos son causales de ser reelaborados, son causales de ser pensados en la contemporaneidad y desbordan ese principio de pensarnos solo en términos históricos. Y de umbrales, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Yo creo que tal vez había una cosa un poco con umbrales que tiene que ver con el mismo, como la creación un poco de América por parte de Europa, con todo ese mito de la nueva ruta, de traspasar esos límites, y ahí se lleva al descubrimiento del continente. Pero bueno, a partir de esto está también el otro umbral. Las cartografías que encontramos en cada uno de los títulos y textos de Ejes hablan de esto, y la cartografía de Atanaserio, el público encuentra en cada uno de los textos, al principio de cada uno de los ejes, unas
cartografías que pertenecen a la misma carpeta, que es un geógrafo francés de los años 1850, que es como un proyecto para el Canal de Panamá. En fin, también el tema del Canal de Panamá es lo que encontramos, esas cartografías es la que el público encuentra en umbrales. Es decir, que como es un poco como esa metáfora de una nueva frontera que siempre se va moviendo, ¿sí? Entonces el océano para Asia, después el istmo del Darién o de Panamá, pero también esa dinámica de frontera, de límite, las volvemos con Estrella y Sigrid, pues son cosas que hemos encontrado en muchas de las obras que nos interesaban, desde distintos puntos de vista, o sea, desde los umbrales físicos, o sea, lo más didáctico, por ejemplo, como podría ser la puerta del estudio de Umberto Giangrandi, por ejemplo. Pero hay unos que son más metafóricos, más simbólicos, más morales también. Todo el tema de, pues por ejemplo, el cubrelecho pintado por Beatriz González, que se llama como Mujer asesinada en un hospedaje. Hay distintos capas entre la muerte, la vida, el lecho, el sueño, la vigilia, distintos niveles así, pero también en el tema del umbral yo creo que hay todo un tema sobre el hecho de bloquear la visión, o sea, con los velos, con las telas, no las que tenemos acá, sino pues empezamos por ejemplo con una falda de Adriana Salazar, exacto. Una falda que resuena de cierta manera, o sea, cuya materialidad, la tela resuena con la tela de Víctor Robledo, o el mismo vestido de la mujer acostada en el campo de trébol florecido de Sergio Trujillo Magnena. O sea, todo eso habla un poco de lo que no podemos ver, ¿sí? Claro. Y entonces pues Robledo es claro porque pues trabaja a través de pues la translucidez de una ventana y de esa tela, pero tal vez donde es lo más contundente puede ser en Sergio Trujillo Magnena. De nuevo hay un enfrentamiento entre el punto de vista del espectador y la postura de esa mujer rendida a la naturaleza, el otro punto de vista que encarna los pescaditos rojos. Claro. Entonces hay todo también una cosa ahí, y fue escandalosa esa pintura cuando finalmente pues el punto de vista que nos muestra es el moralmente lo más aceptable de la escena representada. Claro. Pues para la época, o sea, para Laureano Gómez en particular. Pues con coreografía queríamos hablar justamente de esa estrecha relación entre el territorio y quién lo compone. Es decir, pensando como en esos ejercicios expedicionarios del siglo XIX que iban dirigidos a conocer la nación, la famosísima comisión coreográfica de alguna forma, que tenía como misión central realizar mapas, pero ir conociendo a la gente de que componía el territorio. Nosotros a partir de ese concepto empezamos a pensar en quién habita qué y cómo se genera una relación muy estrecha entre quien habita y el lugar que se habita, es decir, es inherente esa relación y esa conformación de doble vía. Entonces empezamos a pensar pues ahí con ciertas obras de esa idea de autorrepresentación, ¿no? Como esos personajes que habitan, cómo se representan a sí mismos, pero también cómo son condicionadas sus actitudes, con unas bocetos, por ejemplo, nuevamente de Sergio Trujillo Magnena, que realiza en los años 30, cuando se están cambiando las prácticas de higiene en el país, ¿no? Entonces unos carteles que iban destinados a enseñarle a la gente a no escupas en el suelo, lávate las manos, haz deporte, ¿no? Que parecen frases anodinas, pero que están cambiando toda una mentalidad y unas formas de comportamiento en la ciudad, que darían pie a que la ciudad también cambiara en términos de salubridad, de disposición de barrios, en fin, tantas cosas. Unos afiches que terminan no siendo nunca impresos, que se prohíben
también porque la iglesia decía que eran demasiado, mostraban demasiadas partes del cuerpo, entonces que no podían ser, era pecado, sí. Pero no solo eso, también como las formas que tenemos de analizar al otro a veces configuran exclusiones. Entonces en Umbrales tenemos toda una serie destinada a la exclusión, es decir, esos discursos que se crean sobre el otro, ese otro indigente, ese otro gamín, ese otro mujer, ese otro delincuente, ese otro joven, solamente joven, pero que ya el simple hecho de ser joven implica unas connotaciones dentro de la ciudad, ¿no? Entonces ahí seleccionamos unas obras como por ejemplo Vicky Ospina, una selección de fotografías de Vicky Ospina que hace en la década de los 70, de los niños de la calle, sí, los mal llamados gamines. Sí. Pero ella los representa como parte inherente de esa ciudad, ¿no? Ellos se muestran de frente a esa cámara, sin miedo, con unas posturas y unas poses, posando para la fotógrafa, ¿no? Desde su condición. Y creo que en coreografías la fotografía tiene un espacio muy importante. No solo con Vicky, tenemos el archivo de José Marulanda, ese archivo, pues como lo dijo Julien, nosotros tenemos como cosas invitadas, piezas invitadas en la exposición que pertenecen a la biblioteca. Tenemos las cartografías y tenemos este archivo fotográfico de José Marulanda. José Marulanda era el asistente de Benjamín de la Calle y pues trabajaban en el mismo taller. Y pues lo interesante de José es que guardó como un... ¿cómo se llama? Contacto de las fotografías que hacía. Entonces, gracias a que existe este contacto, pues tenemos este archivo que está compuesto por 1.200 piezas y nosotros hicimos ahorita para este periodo una selección de 200, donde pues por este taller es la primera mitad del siglo XX, pasa toda la sociedad, ¿no? Toda esa sociedad de Medellín, comprendida entre los años 30, 40 y 50, y va a hacerse su fotografía. Entonces vemos niños, parejas, hombres, ancianos, mujeres, y es interesante ver cómo una sociedad como la antioqueña, que se ha defendido en términos de raza, ¿no? Todo un discurso sobre la raza que ha excluido a muchos personajes que han ayudado a colaborar a esa construcción de esa identidad regional, pues en este archivo lo vemos, ¿no? Se ve ahí esa conformación social. Entonces, pues ese es uno de los tantos ejemplos de coreografías que tenemos.